Semana de alta tensión, la transición cambia de etapa. María Corina Machado redefine su estrategia. El chavismo implosiona. El Banco Central de Venezuela no consigue frenar la presión cambiaria y miles de damnificados siguen viviendo entre los escombros. Les contamos. Amigos, bienvenidos a la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela de este martes 28 de julio de 2026. Iniciamos esta jornada con el compromiso de ofrecerles información verificada, contexto y análisis para comprender los hechos que marcan la actualidad. Soy Mildred Manrique, comenzamos. Hace exactamente 2 años Venezuela vivió una de las elecciones más cuestionadas de su historia. Hoy el panorama político cambió por completo. Nicolás Maduro ya no está. El chavismo intenta reorganizarse y la oposición enfrenta el gran reto de transformar ese gran apoyo popular en una transición real. Pero, ¿quién llega verdaderamente fortalecido a esta nueva etapa? Juliana Palmar nos amplía. El 28 de julio de 2024 dejó dos realidades opuestas. Por un lado, el chavismo retuvo el control de las instituciones y exhibió el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, proyectando una imagen de fortaleza política. Por el otro lado, la oposición encabezada por María Corina Machado y con Edmundo González Urrutia como candidato presidencial, denunció el fraude electoral y reivindicó una victoria respaldada por las actas recopiladas por los testigos. Sin embargo, ese respaldo ciudadano no se tradujo en un cambio de poder. Pues sin duda que el chavismo pasó de aquella embriaguez, de aquella luna de miel, de poder expansivo, de aquella bonanza de poder y de recursos a una trinchera de supervivencia. Ahí no hay duda. Durante los meses siguientes, ambos sectores enfrentaron desafíos distintos. El chavismo consolidó el control institucional, mientras la oposición mantuvo viva la presión nacional e internacional para exigir el reconocimiento del resultado electoral. Pero el escenario dio un giro inesperado. El 3 de enero de 2026, con la captura de Nicolás Maduro, un hecho que alteró el equilibrio político construido durante más de una década. En estos momentos rediseñó el poder para ejercerlo desde una trinchera de carácter institucional y desde ahí arbitrar algunas economías de enclave y la inteligencia interna, pero sin decisiones contundentes y trascendentes sobre la vida del país. No es un poder fuerte, es un poder implacable, vulnerable, que no seduce, pero frena. Lamentablemente es así. No seduce, pero frena, nos tiene enquistados en una situación de la cual no nos permite como país despegar. Desde entonces, el oficialismo ha centrado sus esfuerzos en garantizar la continuidad del proyecto político, sin la figura que concentraba el liderazgo, en medio de negociaciones internacionales y reacomodos internos. Al mismo tiempo, la oposición dejó de enfocarse exclusivamente en la denuncia del fraude para intentar influir en la construcción de una eventual transición. Yo sí creo que para convertir esa debilidad estructural que tiene en estos momentos el régimen en un cambio real, la oposición debe sustentar su estrategia en 3 pasos que son claros y estratégicos. Primero que todo, tiene que cambiar la fantasía por la estrategia. Lo segundo, tendría que sencillamente buscar la manera de fracturar la cohesión de los rivales, en este caso del chavismo. Eso, y finalmente hay que reorganizar la esperanza en la calle. 2 años después, el mapa político venezolano ya no gira únicamente alrededor de la confrontación entre el chavismo y oposición. El debate también se desarrolla dentro del propio oficialismo, que enfrenta el desafío de redefinir su liderazgo, mientras la oposición busca demostrar que puede convertirse en una alternativa de gobierno. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Vamos a interactuar con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Su opinión también forma parte de nuestra comunidad informativa. 2 años después de las presidenciales del 28 de julio,
Venezuela vive una realidad completamente distinta. Pero ¿quién crees que enfrenta hoy el mayor desafío político? ¿El chavismo o la oposición? Escribe tu respuesta en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Te leemos en la emisión estelar. Quedar fuera de una mesa de diálogo no siempre significa quedar fuera de una transición. Ciertamente, María Corina Machado enfrenta uno de los mayores desafíos de su liderazgo: respaldar un cambio político sin participar directamente en las conversaciones. ¿Esto es una decisión de principios o un riesgo que podría reducir su influencia en la Venezuela que viene? Quique Frías nos cuenta. La líder opositora María Corina Machado estará fuera de la mesa de negociaciones propuesta por Estados Unidos para la transición en Venezuela, pero eso no quiere decir que abandone sus exigencias por un cambio definitivo en el país. Su postura evita convalidar un proceso que se diseñó a sus espaldas, siendo ella la dirigente con más aceptación entre la población. Sin embargo, también cuida el tono frente a la Casa Blanca. Do you regret having given him your Nobel Peace Prize? No, I don't. And I think that we wouldn't be here with this huge opportunity of having Venezuela, turning into a democratic nation if it wasn't for the decision President Trump took on January 3rd. Aunque no esté sentada directamente, los intereses que no son de María Corina Machado, son los intereses del pueblo venezolano que se expresó el 28 de julio, sí están siendo representados no solamente por Dinora Figuera, porque no es solo una persona, es la institución que la acompaña. Machado no marca una línea pública sobre sus diferencias con la Casa Blanca. Entonces, ¿se trata de resistencia estratégica o pérdida de espacio político? ¿Pierde espacio político María Corina? No lo creo. Esto le permite seguir proponiendo la misma hoja de ruta que ha propuesto después de post 28 de julio y le permite también, quedarse como garante de ese proceso que va a iniciar el 1 de agosto. No pierde terreno y le permite esto, resistir políticamente y esperar su momento de retorno a Venezuela. Los partidos agrupados en torno a la plataforma unitaria, en especial 20 Venezuela, el movimiento de la propia Machado, se han plegado a esa estrategia, además de que llevan la discusión a la verdadera representación en el diseño del futuro sociopolítico del país. Los que están sentados en la mesa no representan a los venezolanos, ni la Asamblea Nacional que irrita, que está Jorge Rodríguez, y la del 2015, que obviamente en el tiempo ha venido perdido su representatividad. Hay que aplaudir la iniciativa de María Corina de no entorpecer el proceso, porque todo lo que busque unas elecciones libres en Venezuela y una transición real en el país, yo creo que tiene que ser aplaudido y apoyado. Del lado del chavismo los ataques no cesan. La ausencia de Machado, no solo en la mesa, sino también en Venezuela, es utilizada como una oportunidad para hacerla ver aislada e intentar reducir su peso político. Era la campaña de aquella señora que quería venir para Venezuela a salvar a venezolanos. Ya va mes y una semana y no aparece, pura María Corina Machado queda fuera de la mesa, pero no fuera de la arquitectura de un nuevo país. Seguirá presionando por la liberación de presos políticos, el retorno de exiliados y, a 2 años de las presidenciales del 28 de julio, por unas elecciones verdaderamente libres y democráticas. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. La negociación que comenzará este fin de semana también abrió una disputa en el chavismo. Mientras algunos dirigentes consideran que dialogar es necesario para preservar el proyecto político, otros rechazan cualquier acercamiento con Estados Unidos. Es decir, la mayor tensión está ahora dentro de sus propias filas. María José Prado con los detalles. A 4 días del inicio de la mesa de negociación entre el oficialismo y la oposición, el propio chavismo exhibe diferencias sobre cómo enfrentar la nueva relación con Estados Unidos. Francisco Ameliash sostiene que por ahora negociar es la única vía para preservar el proyecto político. La coalición gobernante, hablemos del chavismo, madurismo y ahora el rodrigato, como se le ha llamado últimamente, ha sido experto en priorizar la lógica del mantenimiento del poder por encima de cualquier otra lógica, bien sea ideológica, discursiva, etc. Y eso se refleja en este contorsionismo político que ha tenido la coalición al pasar de aliados como Rusia, China, Cuba e Irán
a aliados como Estados Unidos e incluso la presencia de un factor del Estado de Israel con motivo de los terremotos del pasado 24 de junio. La postura de Ameliash desató cuestionamientos dentro de las filas oficialistas. Dirigentes del ala más radical, como Mario Silva, Francisco Arias Cárdenas e Iris Varela, rechazan el diálogo y advierten que representa una concesión impulsada por Washington. Pero en el caso de los discursos radicales o las posturas radicales de algunos, en primer lugar es porque ellos están siendo desplazados en la toma de decisiones y en el proceso de negociación que se está llevando a cabo. Entonces están llamando la atención para seguramente ser tomados en cuenta. Y algunos seguramente creen en alguna causa ideológica. Ellos deberían entonces de enmarcarse en este nuevo proceso de democratización que va a vivir el país y que lo vamos a ver reflejado a partir de diciembre cuando nombren las nuevas autoridades electorales, cuando se convoque a elecciones, se señale el nuevo cronograma electoral y comienza a reafirmarse el proceso de democratización en Venezuela. Pese a las críticas de algunos dirigentes oficialistas, la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela insiste en mostrar cohesión. Diosdado Cabello afirmó que el chavismo llegará al diálogo con una sola propuesta y defendió la negociación como parte de su estrategia, sin dar espacio público a las diferencias que han expresado los sectores más radicales. En otras informaciones, miles de millones de dólares después, el resultado sigue siendo el mismo. El dólar sube, el bolívar cae y el bolsillo de los venezolanos se deteriora. ¿Está fallando la estrategia económica del gobierno de Delcy Rodríguez? Continuamos con Juan Gutiérrez Gamba. El dólar continúa ganando terreno frente al bolívar, pese a las constantes intervenciones del Banco Central de Venezuela en el mercado cambiario. El economista José Guerra asegura que desde enero el BCB habría utilizado alrededor de 9.000 millones de dólares provenientes de la renta petrolera para intentar contener la devaluación. La pregunta es por qué el tipo de cambio sigue subiendo. La estrategia del Banco Central consiste en vender divisas a la banca para aumentar la oferta de dólares y reducir la presión sobre el mercado. Sin embargo, distintos economistas sostienen que estas intervenciones solo alivian temporalmente la demanda, pero no corrigen factores como la inflación, la pérdida de confianza en el bolívar o el aumento de la demanda de moneda extranjera por parte de empresas y ciudadanos. La información que tengo y proviene del gabinete es de que está un poco retrasado el programa de estabilización de la moneda. Pero la presión de Estados Unidos por dolarizar es muy grande para dolarizar antes de diciembre. Más el tema de la tragedia que le significa utilizar más recursos. En estos momentos le retrasa algunos de los planes económicos del Ejecutivo. Las intervenciones cambiarias son una herramienta utilizada por distintos bancos centrales para reducir la volatilidad del mercado. Pero especialistas advierten que su efectividad depende de que estén acompañadas por políticas fiscales y monetarias consistentes. Si persiste la expansión de la liquidez, la incertidumbre económica o una demanda de divisas superior a la oferta, la presión sobre el tipo de cambio puede reaparecer una vez terminada cada intervención. Hasta que el sector privado no se incorpore, hasta que no haya un plan del Ejecutivo de reducir los gastos del Estado, indudablemente que va a continuar un cierto proceso inflacionario mensual que no va a poder controlar el Ejecutivo y va a tener que dolarizar obligatoriamente para el año que viene. El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores de la economía venezolana porque impacta directamente el precio de bienes y servicios del día a día de los ciudadanos. El debate económico se centra en si la venta de divisas puede sostener por sí sola la estabilidad cambiaria o si el problema exige reformas estructurales que vayan más allá de la actuación del Banco Central. ¿Sientes que hay demasiadas noticias y poco tiempo para seguirlas? En Impacto Venezuela te resumimos 2 en tan solo 60 segundos. Quédate conmigo. Tesoro de Estados Unidos autoriza servicios financieros para Venezuela. El gobierno de Donald Trump anunció una nueva política financiera para respaldar la recuperación del país, permitiendo que bancos e instituciones estadounidenses presten servicios autorizados al gobierno de Delcy Rodríguez y a proyectos de reconstrucción sin enfrentar acciones de supervisión por parte de la Red de Control de Delitos Financieros FinCEN, siempre que cumplan las licencias de la OFAC y las normas contra el lavado de dinero. La medida vigente desde este 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027
busca facilitar el flujo de recursos para la reconstrucción de la infraestructura, la asistencia humanitaria y la reactivación económica, manteniendo intacto el régimen de sanciones vigente. Miles de venezolanos siguen viviendo entre los escombros. A más de un mes de los terremotos del 24 de junio, la emergencia habitacional en Venezuela sigue sin resolverse, mientras la Organización Internacional para las Migraciones alerta que miles de familias continúan viviendo junto a edificios colapsados o gravemente dañados por no tener otra alternativa. En La Guaira, los damnificados denuncian que el Registro Único de Vivienda, paso indispensable para acceder a una solución habitacional, avanza con extrema lentitud, obligando a cientos de personas a permanecer entre los escombros o en refugios temporales. La combinación de un proceso de registro que avanza lentamente y la falta de respuestas inmediatas mantienen a miles de venezolanos expuestos a nuevos riesgos, mientras los organismos internacionales advierten que la reconstrucción no se puede seguir postergando si se quiere evitar que la tragedia derive en una crisis humanitaria aún más profunda. La información continúa y nosotros también. No olviden visitar impactovenezuela.com o @impactosve en redes sociales para mantenerse al día. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima emisión. Por cierto, si no se han suscrito al canal de YouTube, es momento de hacerlo y de compartir nuestro contenido. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Bonito día para todos.